En este video vamos a hablar sobre el periodista como el señor de los lenguajes y nos vamos a enfocar mucho en la parte de subjetividad. Como lo hemos comentado, un periodista es un operador semántico porque elige las palabras para construir qué punto de vista nos va a dar de la realidad y a través de qué palabras nos lo va a presentar. Por lo tanto, es un codificador de mensajes. Dependiendo del medio, va a ser el tipo de términos que va a utilizar para poder construir la noticia. También es un mediador social porque está entre los dueños de los medios de comunicación, estas élites del poder y la sociedad. Entonces es este intermediario que también, si se lo propone, un periodista puede hacer mucho de labor social porque puede denunciar, puede contribuir a cambiar el entorno social de algunas personas que están siendo objeto de algún tipo de violación de derechos humanos o de injusticias. Por lo tanto, el periodista tiene una gran labor social. También es un trabajador porque finalmente recibe un sueldo y depende generalmente de una línea editorial y un medio de comunicación. Actualmente hay muchos medios que están emergiendo como medios independientes en búsqueda de esta libertad que les permita desarrollar diversos productos periodísticos que no sean censurados. Igualmente, a veces cuando uno está supeditado a un medio de comunicación y a los intereses, emerge toda esta parte negativa y que denosta la actividad periodística y que la pone en cuestionamiento. ¿Cómo puede ser el fenómeno del chayote, que ya les he comentado, que son todos estos periodistas que reciben prebendas económicas a cambio de hablar bien de alguien o de defenderlo? Periodistas que también igual desarrollan lo que se le conoce como la declaración ITIS, solamente buscan una declaración que sea, que llame la atención, que sea de alguna forma sensacionalista o que sea controversial y con eso se conforman, no investigan más allá y una vez que obtienen la nota, hasta allí llega su labor como investigadores sociales. Hay otros que solamente se apegan a reproducir la versión oficial, por lo que se le conoce como periodistas boletineros, que no indagan, que no investigan y solamente se quedan con la versión oficial, se apegan a esta y la reproducen. Otros que se les conoce como banqueteros o superficiales, que lo mismo solamente se quedan al nivel de la capa superior de una información, no tratan de darle profundidad a sus investigaciones, de traerle profundidad a su información y como que de presentarnos cosas diferentes que los otros medios van a hablar y tratar de ahondar en algunos temas que son de interés de la sociedad. Entonces, pues bueno, lo que está en juego en esta visión, pues es el mantener el status quo o optar por hacer una labor y compromiso social. Y si nos damos cuenta, a veces si un periodista logra tener habilidad, puede hacer las dos cosas, puede mantener su trabajo y buscar fuentes que también igual cuyos comentarios se apeguen más a su punto de vista, cuyos comentarios sean críticos de denuncia social, sean proporcionen información que ayuden a evidenciar excesos y abusos de casos de poder. Entonces, finalmente no es el periodista el que lo está diciendo, sino son sus fuentes, ¿no? Entonces, también creo que conforme el periodista va adquiriendo experiencia, puede ir desarrollando también estas habilidades al momento de funcionar como un operador semántico, de seleccionar los términos, las fuentes y buscar estas declaraciones que vayan acordes a su punto de vista en aras de hacer una labor de compromiso social. Actualmente, el periodismo es una profesión muy competitiva porque emergen cientos de comunicólogos y comunicadores de cada escuela, entonces se vuelve un entorno bastante competitivo, por lo que
el hecho de salir sin una formación previa te sitúa en una situación de desventaja, por lo que hay que hacer de esta actividad una profesión y ser un profesional, lo cual implica que no solamente hay que conformarse con lo que está en la escuela, sino que hay que alimentar mucho la cultura personal, leer mucho, ir al cine, ir al teatro, eh, ver nuestro entorno desde como un antropólogo social, ver la cultura, ver la perspectiva crítica, informarse, consultar distintas fuentes, porque eso va a permitir aumentar el bagaje cultural y te va a posicionar como un mejor profesional y como un mejor profesionista. Igualmente, el actualizarse, el tratar de dominar distintos programas de software, otro tipo de herramientas que puedan contribuir a formarte mejor como un científico social, ¿no? Y también, pues, hay que fortalecer toda la parte de alentar el, el instinto periodístico y saber dónde podemos encontrar una beta importante de información para investigar, para denunciar y pues propugnar, ¿no? Por lo que son los derechos de la ciudadanía y por ubicarse del lado de los más vulnerables. También, pues finalmente el periodista o el periodismo es un arte porque al momento de uno hacer un texto, no por ser objetivo o tratar de hacerlo atractivo, tiene que ser simple, ¿no? Sino que tiene uno que buscar que los textos sea una delicia leer, que los textos uno como lector se vea cautivado ante la forma en cómo escribe un periodista, por lo tanto, también hay que buscar cómo mejorar la producción y la presentación de nuestros textos periodísticos, así como también igual en la parte visual y en la parte sonora. Y finalmente, pues algo que también igual nos va a hacer mucho mejor profesionales y profesionistas es el apegarnos a la ética periodística, un tema que es ahora más que nunca pertinente e importante y que en su momento lo vamos a desarrollar con mayor amplitud. En la actualidad, el periodista no solamente es un periodista de radio o de prensa o de televisión, sino que como con la incorporación de las nuevas tecnologías, estamos ante un periodista que tiene que ser multitask, un término, un neologismo inglés que no me gusta mucho, pero que creo que describe muy bien la situación actual en la que están ahora los que se dedican al trabajo periodístico, que tiene que saber hacer notas de prensa, de radio, de televisión y también conocer y dominar los formatos que cada vez más se están imponiendo en los cibermedios y las llamadas tecnologías de información, ¿no? Entonces, tiene que ser un conocedor de todos los lenguajes, no solamente del lenguaje escrito, sino que también tiene que saber editar, sacar fotografías, eh, tiene que saber cómo se estructura un guión, una nota informativa para radio, una videonota, y eso implica que el periodista actual tiene que ser el señor de los lenguajes, tiene que estar capacitado para poder dominar todos los lenguajes de los medios y eso le permitirá ser un mejor profesional, pero también ser competitivo. Entonces, pues vamos a estar con que un periodista va a ser un reportero, pero también va a ser el que hace artículos de opinión, el que tiene una columna, que es estos discursos o estos productos periodísticos que tienen cierta periodicidad y que se publican en el mismo espacio periodístico. También periodista es aquel que se dedica a hacer caricatura política o otro tipo de imágenes que tiene que ver con lo gráfico. También es el fotoperiodismo, el que hace las crónicas y el que hace los editoriales de un medio de comunicación. Entonces, el periodista es el señor de los lenguajes
porque tiene que aprender a conocer todas las estructuras de cómo se hacen estos productos periodísticos, porque forma parte de su formación personal y no sabe en qué momento pudieran asignarte el hacer una columna o hacer una crónica o un editorial, y por eso es importante que sepan qué características tiene cada uno de estos espacios periodísticos. ¿Qué virtudes son necesarias en el periodismo actual? Tiene que ser alguien curioso, alguien que no se conforme con la primera impresión o que lo que le dice una fuente, sino tiene que buscar, tiene que indagar, y por lo tanto el hacerse preguntas, el periodismo es más un ejercicio de hacerse preguntas y tratando de buscar respuestas, pero para poder ir encontrando respuestas, siempre uno tiene que partir de las preguntas, ¿no? Entonces tiene que ser alguien que tenga muchas preguntas y que tenga curiosidad por buscar esas respuestas. Tiene que ser alguien audaz, porque este es un ejercicio de valientes, de gente decidida, propositiva, vivaz, y sobre todo, pues tener un compromiso personal y un compromiso también con la profesión, lo cual implica que pues allí va empatado tu formación personal, tus valores como individuo, pero también lo que implica el ser parte de una comunidad universitaria, el ser parte de un colectivo y el ejercer una profesión. Siempre la honestidad también va a ser valores que te van a dar un plus y que te van a dar reconocimiento social. Hay que estar bien informado, preparado, actualizarse, tratar de dominar el mayor número de habilidades, tanto para investigar como para redactar, como para elaborar los productos periodísticos con las características que cada vez más nos están demandando los medios actuales. Siempre en la búsqueda de la objetividad, aunque sabemos que la objetividad pues es muy difícil de alcanzar y de hecho creo que no existe, pero el tratar de presentar las dos caras de un mismo fenómeno nos acerca quizá no la objetividad, pero sí a cierta imparcialidad. Tiene que tener iniciativa, pasión y amor por su profesión, ser tenaz, porque esta carrera es mucho de tener que aguantar puertas cerradas, fracasos, críticas, burlas. Entonces tiene que tener la capacidad y la suficiente inteligencia emocional para soportar la crítica y poder levantarse. De igual forma, pues tiene que desarrollar su sentido periodístico de ubicar en donde hay nuevas pistas o líneas de investigación que lo puedan llevar a presentar investigaciones relevantes de denuncia, de ayuda y de compromiso social, ¿no? Por eso es alguien que tiene mucha responsabilidad social, debe tratar de apegarse a la verdad y tiene que desarrollar, conforme más va leyendo y conociendo, esta habilidad de saber leer entre líneas y saber dónde puede encontrar nuevas rutas de investigación que los lleven a denunciar arbitrariedades, excesos de poder y a poder aportar a través de su profesión elementos que contribuyan a mejorar pues la convivencia humana y a mejorar pues la situación del país. Y pues todo esto también igual te mete mucho del desarrollo de hábitos, como les he señalado. El periodista, esta profesión de comunicación, tiene la enorme virtud de que puedes desarrollarte en distintos ámbitos y que aparte te exige un alto nivel cultural. Entonces, entre más leas, más conozcas, más vayas al teatro, más vayas al cine, más escuches música diferente, de que no te encasilles, sino que trates igual de involucrarte en otro tipo de perspectivas y de ser también muy abierto y muy tolerante con personas que piensan distinto y totalmente diferente a ti en búsqueda de un diálogo pues nutritivo. Eso te hará muchísimo más, te pondrá en contacto con cosas que desconocías y eso va a enriquecer muchísimo tu bagaje cultural. Entonces, pues el periodista del siglo XXI tiene que ser multiformato porque tiene que conocer
Los formatos, cuáles son las características de cada uno de los productos periodísticos actuales, con los cambios que están teniendo, pero siempre las bases se mantienen por lo general, y de allí puedes cambiar algunos matices, pero si conoces las bases, eso te va a permitir también igual ir matizando o ir incorporando nuevos elementos, pero siempre las bases se mantienen. Tiene que ser multiplataforma porque tiene que saber trabajar para radio, para televisión, para medios digitales, y tiene que ser multimedia porque lo mismo debe conocer muy bien escribir sin faltas de ortografía, sin problemas de redacción. A lo mismo tiene que saber editar, tomar fotografías y saber editar, ¿no? Entonces tiene que estar en todos los medios, y no por el hecho de decir que voy para publicidad o que voy para producción, eso me justifica de que no sepa redactar bien, porque tú no sabes en qué momento igual te pongan a hacer un publireportaje o te pongan a hacer un boletín de prensa o tengas que convocar o hacer una aclaración mediante un comunicado. Entonces, es bien importante que sepas manejar todos los lenguajes de los medios. E igual también, como les comentaba, tienes que ser multifuncional porque tienes que saber también parte de locución, parte de redacción y también de saber producir y de saber hacer guiones. Entonces, actualmente un periodista o un comunicólogo tiene que ser multitareas porque tiene que ser precisamente un señor de los lenguajes, tiene que conocer todos los lenguajes, dominarlos e irse especializando quizá por alguno de ellos, pero sí tiene que saber cómo funcionan los demás, a lo mejor no al nivel de experto, pero sí saber cómo operan, ¿no? Entonces, el periodista o la periodista actual tiene que cubrir con este tipo de conocimientos para enfrentarse a un mercado laboral que está demandando este tipo de perfil, un periodista o un comunicador multitask. Y hasta aquí dejo la explicación de este tema que nos sirve como intermedio en todo lo que hemos venido hablando sobre la prensa escrita y las características de la entrevista y la nota informativa, para ahora dar el brinco o dar el salto a lo que viene siendo la entrevista y la nota informativa en géneros, en medios audiovisuales como la radio y la televisión, y cómo allí pues el lenguaje va siendo diferente, aunque gran parte de su estructura se retoma de lo que es la prensa escrita. Entonces, por eso este tema es como un poco intermedio para poder entrar a lo que viene siendo ya la perspectiva audiovisual. Pero era importante explicarles cómo pues ahora un comunicador tiene que trabajar con todos estos medios y tener nociones de cómo funcionan cada uno de ellos. Muchísimas gracias por tu atención.